competencia interna en uno mismo, son los momentos donde se puede sacar el mejor resultado si uno lo puede ver desde el aspecto positivo, para que uno pueda avanzar y crecer en el propósito para el cual uno está constituido sobre la tierra. Y en ese contexto, eh, nosotros decíamos que uno cuando, por ejemplo, se equivoca o tiene un error o tiene un momento en el cual uno asume una culpa muy profunda, casi siempre eso lo que hace es vincularlo a uno con su ego. Y en ese contexto, al vincularlo con el ego, pues uno o se victimiza, o se considera que uno no es capaz, o se considera que uno no es posible, o que lo que le han mandado a hacer en el contexto del propósito es muy difícil o muy grande, y que es mejor para uno tomar distancia de eso y no desarrollarlo. Moisés como líder hace una cosa muy linda y es impulsar a Aarón para que desarrolle su tarea, su propósito, que lo alcance. Y decíamos nosotros que, por ejemplo, Moche pensaba con Aarón que Aarón era mucho más grande que el error que él había cometido y que había sido creado para esa misión. Entonces, en esa grandeza, decíamos con Mari, pensábamos en la grandeza de Monte Gerizim, en la grandeza de este propósito y de lo que el Padre nos llamó a hacer. Y cómo mi unción y el papel en este proyecto es tan significativo para lo que tengo que desarrollar. Pero muchas veces nos quedamos más construidos en lo que no se pudo hacer o en lo que hicimos que no era correcto, para evitar que nosotros asumamos nuestro papel protagónico, que significa desarrollar el propósito para el cual estamos aquí. Claro, inaugurar el Mishkan, o sea, poner el Mishkan en funcionamiento era muy, muy alto, porque antes de que fuese hecho el Mishkan, en la relación del hombre con Dios era, antes del becerro de oro, era perfecta. O sea, lo que el Señor había ministrado a través de lo que fue Sinaí, hacía una relación perfecta de Dios con el hombre, sin que se necesitara un elemento externo en términos de una relación visual como fue el Mishkan, que realmente era la reparación del alma del hombre para volver en esa relación perfecta con el Padre. Entonces, ese es como el primer aspecto que mirábamos en ello. El segundo aspecto es de dónde salió el fuego que consumió a Bat Yabiú, y sale básicamente del arca del pacto. O sea, porque cuando uno relee esto y lo relee, porque yo siempre tenía esa duda, o sea, ¿de dónde salió el fuego que los consumió a ellos? O sea, el Padre lo envía, ¿cierto? Pero hay una acción que está dentro del lugar santísimo, es un lugar donde solamente está el arca del pacto. ¿Cómo se relacionan esos dos elementos con la muerte de ellos? Y luego que pasa ese proceso, aparecen los animales, o sea, ¿cuál es el sentido por el cual el Padre nos da unas dietas o unas condiciones que van más allá de lo que consume uno físicamente, y es un tema de relación espiritual? O sea, cómo Él vuelve a restaurar esa relación como lo estaba antes del becerro de oro, a través de lo que el hombre comería o debería comer para establecerlo. Entonces, bueno, ese es como un panorama espiritual de lo que pasa. No alcanza uno como hallar una relación entre esos tres elementos. Y luego vamos a mirar la relación del Mishkan con lo que es la comida, o sea, cómo todo esto tiene un vínculo tan profundo, porque esa dieta era una dieta espiritual, o sea, lo kosher no es una dieta física, aunque uno la come físicamente, obviamente, porque pues el alimento, pero es una relación básicamente espiritual. Y ahí uno entiende, al menos yo lograba entender mucho más profundo eso, que a veces uno mira y dice, pero ¿por qué todos esos animales? ¿Por qué el conejo? ¿Por qué la liebre? ¿Por qué la lechuza? ¿Por qué el pelícano? Pero claro, para el Padre era sumamente importante que volviéramos a restaurar una relación con Él, como la que estaba antes del becerro de oro, donde el alimento no era una condición tan importante, porque la construcción en la comunión con Él era más fuerte que lo que uno podía consumir. Y dicen ellos que cuando venga el Mashiach, pues se volverá a restaurar esa comunión que antes del becerro había, y ya no habrá una restricción tan compleja en lo que se coma, porque nuestra comunión será tan profunda que el alimento no tendrá como
una fuente tan fuerte dentro de la construcción de lo que hacemos. Entonces, bueno, ahí vamos a colocar como una coma a ello y bueno, damos la palabra aquí en casa, en Europa, a Elizabeth, a Joana, a Ima, a Pepe y acá. Entonces, adelante, pastor. Bueno, esta paracha es muy interesante, pero como anota Daguito, hay varios temas que parecen que no tuviera relación uno con el otro, pero como sabemos en la Torah todo lo tiene. Inicialmente quiero referirme a Aarón, ¿cierto? A la situación de Aarón frente a lo que está ocurriendo en la muerte de sus dos hijos. Y es que dice la Cábala y el Zohar, específicamente habla de que es un momento supremamente difícil, quizás el momento más difícil que puede enfrentar un ser humano, ¿cierto? Que es precisamente en este mundo de Malhut, en esta dimensión de la dualidad, esos dos extremos tan fuertes como es el momento más alegre que él tenía, ¿cierto? El momento más feliz que podía tener al inaugurar el Mishkan, pero también el momento más triste de su vida, simultáneamente, perder a dos hijos. Entonces dicen que es un momento tan complicado, tan complejo, que la respuesta y que obviamente la calidad o el nivel espiritual, el nivel de conciencia que tenía Aarón en ese momento, le permitió neutralizar, que es el nivel, dicen los sabios, es el nivel más alto que puede tener un ser humano. Es decir, no llegar un momento en que decir, cierro mi boca. Es decir, no me dejo llevar ni por un extremo, ni por la alegría, ni por la tristeza, estoy neutralmente. Y llegar a ese nivel de controlar las emociones, a ese nivel, es lo máximo que puede hacer un ser humano dentro de la dimensión de la dualidad, ¿cierto? Entonces, y lo logra, y es la enseñanza que según la Cábala nos da Aarón en ese momento, de cerrar su boca. Y en términos hebreos, hay un término que no lo recuerdo en este momento, que es el que se relata en la Torá, cuando Moisés le dice a Aarón, ¿cierto? Que es un momento tan grande, que dice que Aarón se hizo, y el término que utiliza ahí es se hizo como un mineral, es decir, llegar al momento de no sentir nada. ¿Qué es un mineral? Alguien que no siente, como una piedra, ¿cierto? Se hizo él como una piedra para no poder sentir ni lo uno ni lo otro y poder soportar ese momento, ¿cierto? En silencio, que no es fácil poder llegar a eso. Eso en cuanto a Aarón. En cuanto al fuego, sigue, Daguito, tienes tú toda la razón, según la Torá, dice que el fuego, es decir, viene de un fuego extraño, no dice exactamente qué es, hay mucha especulación frente a eso, frente al vino, que ellos se habían tomado unos vinos y que estaban demasiado eufóricos, y realmente sí existe, según el Zohar, sí existe un fuego extraño en cuanto a qué, en cuanto a que a ellos, me refiero a los dos hijos de Aarón, estaban tan emocionados con lo que estaba ocurriendo, con ese fuego, ¿cierto? Que ellos quisieron más fuego del que podían recibir. Y entonces eso se convierte en un fuego extraño, porque lo que ellos tenían que hacer en un momento determinado era ministrar colectivamente ese fuego, pero ellos se emocionaron tanto que sacaron de lo de ellos, en lo individual, sacaron de ellos y se tomaron de ese fuego, y para el Señor lo ve como un fuego extraño. Por eso el Señor produce, ¿cierto?, un fuego
que es el fuego del Ein Sof, que es el fuego al cual no era la intención matarlos, pero ellos no tenían el recipiente suficiente para soportarlo, por lo tanto murieron. No sé si me hago entender. De alguna manera lo explica el Zohar de una manera gráfica que me pareció muy bonito y fácil de entender. Es que había demasiado Gesed, ¿cierto? Había demasiado Gesed, y el Gesed producido por el Padre, obviamente, porque habían milagros, ahí estaba ocurriendo eso no lo estaban produciendo ellos. Pero la Biná, ellos no pudieron controlar la Biná. Y el fuego de Gesed, perdón, de Gesed con Geburá, o de Jogma con Biná más bien, Jogma con Biná. De Jogma con Biná, ese fuego, si no se tiene el suficiente recipiente en Malhut, se electrocuta. Y dicen ellos que exactamente lo que ocurrió es esta figura que nosotros conocemos y que mi apóstol sí la va a entender porque físicamente entiende cómo es esto. Los dos polos, Jogma y Biná, ¿cierto? Y Malhut, que es el polo a tierra. Si yo me agarro de estos dos y no tengo polo a tierra, me electrocuto, que fue lo que le ocurrió a los dos hijos de Aarón. Había demasiado, no era la intención, ellos estaban bien. O sea, ahí dice que el pecado de ellos, obvio, todo lo que es, toda acción tiene una reacción, una consecuencia, ¿cierto? Que es lo que pues nosotros en nuestra conciencia calificamos como un pecado, porque hay de todas formas una transgresión, hay una conciencia. Si yo meto mi mano en el fuego, ¿cierto? Me quemo, ¿cierto? No es una acción de Dios, no es un castigo de Dios. Lo que ellos dicen es que Dios no estaba castigando a los hijos de Aarón, fue la consecuencia de una acción de ellos, ¿cierto? Por su propia emoción, o sea, yo puedo emocionarme mucho, ¿cierto? Yo puedo de alguna manera decirle a Lenny, bueno, yo estoy tan emocionado que yo quiero que nos vayamos hoy para San Andrés y esto. Y ella me va a decir, sí, ya pagamos las deudas, ¿cierto? Ya tenemos todo alegrado, o sea, hay suficiente recipiente para... Me va a decir, no podemos irnos para San Andrés hoy, ¿cierto? Es de alguna manera el equilibrar, porque demasiado fuego en Jogma o en Gesed, si no tengo la otra fuerza que lo controle, y si no tengo el recipiente suficiente, que dicen los sabios que ellos no tuvieron el recipiente suficiente y por eso murieron, ¿sí? Mire que ese tema es tan bonito porque los nombres de ellos dos representan eso, la bondad del Padre y el amor del Padre. O sea, los nombres de ellos dos tienen esa cualificación, digamos, en su descripción. Lo que a mí me impactó de esto que el pastor está relatando es lo que muchas veces en derecho se aplica, ¿cierto? Que no por querer hacer algo bueno, el resultado de lo que yo hago corresponde a lo que está dentro de la ley. Sí, la intención es buena, pero el resultado no era el correcto. Entonces, hay una cosa que a mí me ha impactado aquí, es porque muchas veces, y lo recordaba yo cuando por ejemplo se ministraba en la casa con el Espíritu, que habían unas cosas extraordinarias que pasaban, pero a veces sentía uno como si uno estuviera haciendo algo más, o yo estuviera desde mi ser haciendo como algo más por mí mismo, que por la misma unción que el Padre estaba determinando en ese momento sobre la casa, ¿cierto? Y yo pensaba en ese modelo y en ese ejercicio en lo que les pasa a ellos. O sea, hay una frase que recogimos de ese modelo con Mari que dice, no todo lo que sentimos que nos acerca a Dios es correcto, si no está alineado con la voluntad de Él. Porque a veces uno siente eso, uno siente que lo estoy haciendo muy bien y que lo estoy haciendo dentro de todo lo que yo quiero hacer, pero si no está alineado con la voluntad, ahí voy a tener dificultades, y eso me parece complejo. Y en ese contexto, como lo está presentando hoy el pastor, me parece muy interesante porque digamos que para la cábala no hay pecado, sino que hay una actuación que yo ejecuto
que puede tener una consecuencia y esa consecuencia la tengo que asumir. Porque es que en ese contexto yo quedé muy impactado con este versículo que es en el capítulo 10, en el verso 6. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, que eran los que le quedaban en ese momento y que estaban allí, les dice, no descubran sus cabezas, hablando de Nadab y Abiú, y no rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre la comunidad. ¿Sí? Porque dice en el verso 5, como para darles contexto, y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como había dicho Moisés. Entonces hay un análisis ahí que es interesante que hacen los cabalistas y dicen que el arca del pacto es el único elemento del tabernáculo que no tenía números exactos en las dimensiones, sino que eran números fraccionados, o sea, números fraccionarios. O sea, la dimensión del arca era 2,5 por 1,5 por 1,5. Todos los demás eran números enteros. Entonces dicen ellos que esa estructura del arca tenía que ver con la imperfección que tenemos los seres humanos. O sea que siempre nosotros tenemos que pensar que nos faltan procesos internos todavía por resolver y que no estamos completamente ya resueltos en nuestro ser interior. Y miren lo que dicen ellos, que nos pareció muy bonito. Dicen que la altura, todos lo relacionan con el conocimiento, que es el nivel de conciencia con el Padre. Entonces dicen que la altura del arca es lo que nos falta de profundidad por conocer, que la longitud es lo que me falta de amplitud por conocer, y la anchura es lo que me falta en comprensión por conocer, y que esas medidas que en hebreo se llaman midot, ¿cierto?, también representan los rasgos del carácter que tenemos. Y ellos dicen algo muy, muy lindo, que ellos creyeron que ya habían alcanzado una perfección y por eso se emocionaron tanto en esa relación con el Padre. Como quien dice, nosotros ya sabemos y conocemos qué es lo que vamos a hacer y podemos hacerlo aún en una dimensión mayor. Y ellos dicen que antes del becerro de oro, el trabajo que había por hacer era que cada judío, ¿cierto?, estaba en un nivel tan elevado que no necesitaba el beneficio espiritual de una dieta kosher. O sea, simplemente ellos podían consumir todos los alimentos que quisieran. Pero después de que sucede lo del becerro de oro, el Padre tiene que restaurar eso en dos contextos. Uno es el Mishkan, y eso es tan bonito porque ellos dicen que el templo representa el cuello, y que el cuello es lo que me relaciona la cabeza con el cuerpo. Que el Padre tenía que restaurar el cuello porque sin el cuello, ¿cómo relacionaba el cuerpo? O sea, era imposible relacionar a Dios con el hombre, a Dios con su pueblo. Y que ese elemento, pues nosotros sabemos que representa también la mujer, ¿no? O sea, ahí hay una relación muy, muy, muy hermosa, y es que el cuello, como el elemento que constituye o que une o que vuelve a traer esa restauración, también se vincula con lo que se consume, o sea, con la dieta que era necesaria para que el hombre volviera a esa relación espiritual. Entonces pensábamos con Mari que cuando el Señor nos ha hablado de estos animales y de esta comida, pues nosotros lo habíamos visto siempre como una prohibición, pero yo ahora lo veo como una bendición. O sea, lo que el Padre me está diciendo es, Dago, si tú comes este alimento que yo te mando, pues tu manera de relacionarte conmigo y de poder conectar va a ser mucho más fácil, porque la energía que transporta este alimento para tu ser se va a conectar con la energía de la Ein Sof, y vamos a poder hacer una conexión de comunión mucho más profunda. Entonces ya fíjate que con el pecado de los hijos de Aarón no es pecado, o sea, es la consecuencia de lo que yo ejecuto. Y con la dieta que él trae, fíjate que dice Torá de los alimentos y de las aves, la ley. O sea, ¿cuál es la instrucción? Depende de mí si yo la continúo, la hago, no la hago, la cumplo o no la cumplo. Pero eso me pareció muy lindo porque es concatenar todo. Este capítulo, yo antes los veía y decía, pero ¿qué relación tiene, por ejemplo, otra vez los animales, otra vez lo del pecado, no, es un conector muy profundo
que nos lleva para entender, por ejemplo, eso que hemos venido trabajando en el conversatorio. O sea, Dios nos colocó, el Eterno nos puso en una sefirá con una unción, con una capacidad de dar, con una capacidad de procesar, de hacer. Y cuando se conecta esto, ¿cierto? Por ejemplo, en Pesach, lo que nos pasó esa noche, cuando se toma ese alimento que el Padre nos envía de diseño de Él, hay un nivel de energía que nos eleva por encima de y nos permite conectarnos a todos en el diseño del monte. O sea, es una cosa muy, muy, muy linda. Pero lo de Nadaya me impacta porque, o sea, por hacer lo bueno también podemos tener un exceso frente a lo que estamos diseñando desde mi propio ego, mi propio ser. Mira, Guito, tú mencionas el término midá. En hebreo, midá keneged midá es medida por medida. Ese es un principio. Pero ese término midá también se relaciona con las emociones. Es un rasgo del carácter, son las emociones. O sea, todo esto, y uno de los tikunín, de los tikunín que venimos a. Los tikunín se dividen en tres partes, ¿no? Tikun anefesh, tikun amidot, que es la rectificación de las emociones, y tikun olam. Son las tres clases de rectificaciones que nosotros hacemos. Entonces tiene que ver con toda la parte emocional, ¿sí? Volviendo al cuento de los animales. Hay una cosa que es bien interesante, es que nosotros tenemos, el ser humano tiene un mecanismo que también yo no lo conocía con ese término, pero es un término que se llama mecanismos homeostáticos. Mi apóstol debe conocer mucho más eso. Dice que son procesos que le permiten al organismo mantener un ambiente interno estable frente a cambios externos, asegurando la supervivencia y el funcionamiento óptimo de células, tejidos y órganos. Ese es el mecanismo homeostático. Dice, la meostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener la estabilidad interior de sus cuerpos, en lo que permite a la temperatura y al pH, mediante el intercambio de materia y energía con el medio ambiente. Por ejemplo, la hibernación, sudoración, vasodilatación. ¿A qué viene todo esto? A que tanto este mecanismo homeostático físico, también tenemos un mecanismo homeostático espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en lo físico, si a mí hay demasiado sol, mis ojos naturalmente, yo no tengo que hacer absolutamente nada, ellos mismos dosifican la luz, ¿cierto? Ellos mismos se cierran o se abren, y si está haciendo calor, lo mismo, mi cuerpo naturalmente va a expandirse o va a contraerse. Y todo funciona así. ¿Recuerdan el principio de expansión y contracción? Espiritualmente ocurre lo mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de los animales? Y lo hablábamos anoche. Hoy para nosotros, lo santo, lo puro y lo impuro, lo cacher o no cacher, ya lo que tenemos que poner a funcionar es nuestro mecanismo homeostático. Nosotros sabemos qué podemos comer y qué no. Eso lo sabemos, eso lo sabe el alma, lo sabe el cuerpo, ¿cierto? De acuerdo a este mecanismo. Entonces no tenemos tanta necesidad de pensar y de hacer grandes disertaciones en decir si esto es bueno o no es bueno para mí. Yo ya veo un plato y sé qué me gusta y qué no me gusta. Punto. Ahí ya no sé si estoy bien, pero es para mí. Mi mecanismo homeostático me está diciendo en qué se abre y en qué se cierra. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. Nosotros debemos discernir espiritualmente qué comida es santa, qué comida no es santa. Ahora, no podemos quedarnos solamente en la comida, en todas las circunstancias de la vida. ¿Qué música escucho, por ejemplo? Mi cuerpo sabe y mi alma sabe qué música le gusta, qué música le agrada, qué música siente que le contamina, ¿cierto o no? Eso nos pasa a todos. En las relaciones con personas, hay personas que a veces uno siente que sale cargado después de una conversación, por ejemplo, ¿cierto? Me contamino.
Y ese es el mecanismo homeostático espiritual. Y eso es lo que nos está enseñando esta paracha con esto de los animales. Ya no es tanto lo literal, ¿cierto?, del animal, que es cacher o no lo es cacher, que también hay que saberlo, ¿sí? Pero que nosotros tenemos ese mecanismo para diferenciarlo espiritualmente. Y para mí, esa es una gran enseñanza de esta paracha. ¿Sí? Muy bien, pastor, muchas gracias. Sí, ese ejemplo es muy, muy interesante porque el cuerpo lo hace. Y si el cuerpo lo hace biológicamente, es porque el alma conoce ese funcionamiento. O sea, porque no hay nada físico que no se dé primero en el mundo de la dimensión del alma. O sea, eso es todo lo que se reproduce externamente es impactante porque, por ejemplo, anoche amarizó el Artemis 2, ¿cierto? Después de 10 días, de 8 días, 9 días de estar haciendo pues un tema, de una tarea. Y uno se pregunta, por ejemplo, cómo el cuerpo humano aguanta todo este proceso de cambios, ¿cierto? Porque usted sale en una nave que tiene que ir a una velocidad altísima, romper la barrera, entonces el cuerpo lo tiene que asumir. Luego está en un espacio de ingravedad, luego vuelve, gira, regresa, y anoche cuando amariza pues no los pueden sacar de una vez porque pueden haber gases, pueden haber cambios de presión, de temperatura que afecten el cuerpo. Y muchos de ellos pasan un tiempo nuevamente para readaptarse. Entonces imagínense cuando el Padre nos diseña a nosotros en eso que está compartiéndonos el pastor. El cuerpo sabe y conoce, por ejemplo, de ese tipo de reacciones. Y uno lo conoce, cuando uno tiene temor, por ejemplo, el estómago se comprime, sudora. Hay situaciones del cuerpo que ya el cuerpo físicamente lo sabe y uno lo conoce y lo entiende. En ese constructo, por ejemplo, yo he pensado mucho en algo que hemos hablado acá en casa, que tiene que ver, por ejemplo, con la lengua, ¿cierto? Que es un tema tan complejo para uno como ser humano. O sea, es muy fácil hablar del otro y compartir una conversación donde se está haciendo eso, es muy fácil, ¿cierto? Entonces uno, por ejemplo, yo he hecho un ejercicio para trabajar eso y decir, no entro en ese tipo de conversaciones, pero mis pensamientos siguen aunados al que está hablando y uno dice por dentro, sí señor, tiene la razón, así es. Y se vincula a uno igual que si lo estuviera haciendo. Y lo tercero que tiene que ver con ese mismo contexto es que, por ejemplo, dicen los rabinos que aún hablar algo de una persona, que así tenga la razón yo, por el acto, por la acción que él ejecutó de hacerlo, no me es lícito. Y uno muchas veces lo hace. O sea, esa persona hizo algo incorrecto, entonces yo lo recalco y lo repito y vuelvo y se lo digo a todo el mundo, ¿cierto? Y entonces dicen ellos, sí, usted tiene la razón, él no lo hizo correctamente, pero no le es lícito a usted juzgarlo ni colocarse en ese lugar para estarlo repitiendo permanentemente. Entonces hay muchas acciones de uno que, por ejemplo, en este ejercicio como el que tú planteas, de esa homeostasis, uno dice, o sea, yo todavía me permito permearme, que eso es una membrana que está ahí, que es muy, 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 muy frágil, y tomar de esas cosas o extraer de mí y poner en el contexto también las cosas que yo quiero que el otro sepa porque yo las sé o porque yo las quiero expresar. Entonces yo pensaba en eso y pensaba esta semana en la cuenta del Homer, porque Gesed, por ejemplo, Gesed de Yesod me impactó y Gesed de Nexa me impactó mucho, ¿cierto? Porque qué tan consciente soy de lo que yo doy, ¿sí? ¿Qué tanto en mí todavía hay o no hay de eso? O sea, ¿con qué criterio, con qué condición, con qué fundamento, por ejemplo, yo doy algo o recibo algo? ¿Sí? ¿Cuál es ese carácter que yo le imprimo a eso? Y en Nexa me impactó porque, claro, la unción, por ejemplo, que tenía o que tienen esa sefirá que es la de Moshe en su característica, dicen ellos que como es una energía eterna, si Moshe estructura el Mishkan, nunca podía ser destruido, porque hubiera sido elaborado para siempre. Entonces, ¿cuántas cosas de las que yo puedo hacer, por ejemplo, en Nexac, un juicio, emitir una acción, por la característica de la energía que hay en Dago,
yo puedo poner una carga que es para siempre sobre alguien. O sea, es un tema muy delicado. O sea, no solamente es que yo me emociono y digo, sí, porque es que Gesed es de bondad, es de amor, o cuántas veces yo doy algo sin fundamento y lo que pongo sobre el otro es una carga porque no lo va a recibir desde la dimensión de lo que yo estoy construyendo o dando. Entonces, eso que tú dices ahora de este tema de la homeostasis es muy, pero muy profundo, porque uno realmente a veces lo escucha y trata de comprenderlo, pero no como en esto que decían ellos. Yo todavía no llego a la profundidad, por ejemplo, de eso, o a la comprensión de ese conocimiento. Y cuando uno no lo comprende, es como en la ciencia, como en física, por ejemplo. A mí me dicen, hablemos del campo gravitacional, yo puedo decir un poco de cosas, pero cuando yo lo comprendo, ya mi lenguaje, lo que yo hablo, lo que yo medito sobre eso, es mucho más reflexivo. No es tan simple como para irlo expresando como uno lo cree. Entonces, esta semana con la cuenta del Homer, con esta paracha también hay relaciones que se establecen que son muy claras, porque a veces para uno el concepto del dar es muy simple, pero por ejemplo el dar sin restricción en Geburá, yo puedo hacer daño, y en lugar de bendecir a alguien yo puedo dañarlo, porque lo que puedo es construir con él una relación insana, donde yo sí me beneficio de eso y el otro solamente está como un receptor de algo que no está. Pero muchas gracias por la reflexión sobre la parte de homeostasis, pastor. No sé si haya alguien más aquí en casa para una reflexión sobre la paracha, algo más fuera. Elizabeth, por favor, adelante, Elisa, y luego continuamos. Hola chicos, buenos días. Hola, Buenos Elisita. días. Buenos días, Eli, buenos días, Mark. Un gusto saludarlos. Es que estamos un poco perdidos nosotros, porque la semana pasada leímos esta parasha. Sí, Oh. justo lo iba a aclarar. Sí, Entonces realmente nosotros preparamos la parasha 27, entonces yo así. pido disculpas, yo fui el del error. Realmente yo no sabía que la semana pasada no se leía la paracha. Ah, la semana de No, es dice que la semana, claro, sí, seguramente, yo lo di, pues, como no estaba el apóstol, pues yo aproveché para leer la que seguía. Entonces nosotros sí, hace 8 días leímos la paracha Shemini, pero no correspondía. La semana pasada era Pesach de Pesach, no se leía la paracha. Entonces, nosotros hablamos del Pesach de Pesach, pero sin embargo leímos la paracha y hablamos al respecto. Entonces, por eso hoy estamos poniéndonos al día, ¿cierto? Recapitulando, y estamos hoy sí es la paracha Shemini. Yo asumo mi responsabilidad, lo que me corresponde, porque fue lo que ocurrió. Sí, ¿Sí? incluso ese día en la mañana hablamos con Vale, que ella me escribió para preguntarme sobre ello. Me dijo ella, yo le dije, no, el Entonces, apóstol está yo le dije, equivocado. Ah, bueno. entonces yo Sí, porque le, estábamos aquí, sí, pero ya leímos, pero nos sentimos como si el tiempo se hubiera detenido. sí, Y es porque como los veíamos hablar con tanta naturalidad, dijimos, algo pasó, algo pasó. Sí, sí, justo yo, bueno, menos mal que te sí, adelantaste, yo iba sí, a hacer la aclaración de la paracha, pero sí, verdad que eso ocurrió, yo quería para que todos estemos ah, enterados, porque especialmente los que están allá afuera claro, no lo habíamos charlado. conversado, sí. Nosotros anoche lo conversamos también Claro, porque es que y yo no lo sabía, yo quedé muy, muy despistado la semana pasada cuando yo busqué, entonces consulté con un rabino y le pregunté que por qué, o sea, eso, que por qué no se leía la paracha de la semana. Entonces él me explicó, dijo, en Pesach se lee Pesach de Pesach, se devuelve uno a Éxodo 12 y esta semana solo se lee nuevamente, y en el Shabbat se vuelve a leer por la importancia de lo que representa Pesach, porque ese es un tema muy valioso, dijo, y se retoma la paracha 26, que es esta, Shemini, hoy, o sea, claro. en la semana de esta semana. ahora Claro. Ahora ya que hablamos del tema Shemini, obviamente Shemini significa 8, octavo, que es lo sobrenatural, ¿cierto? Porque ya tenemos, bueno, más o menos el concepto de lo que es
los primeros 7, ¿cierto? Hasta el descanso. Pero ya el octavo dése cuenta que hasta la forma del mismo número, ¿cierto? Cambia y es como el símbolo del infinito, ¿cierto? Sí, es como el símbolo del infinito y eso es Cheminí, ya una dimensión por encima del Shabbat, por encima de lo natural. Entonces, ahí vamos, Elisita. Menos mal que ya adelantaste, esta semana va a estar más descansadita porque no tienes que volver a leer. No, y además que bueno, no importa, estuvimos escuchándola, pero estuvimos también escuchando una enseñanza al respecto y haciendo preguntas y bueno, pues ya, para la próxima semana entonces. Muy bien, chévere, chévere porque en este momento nos... Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna...? Pero está perfecto, Sí. perfecto, Eli. Sí. Vamos. Pero, pero, Y a veces no. pero mire que es, bien interesante. Bien interesante pensar que se dedica una semana a Pesach de Pesach, ¿cierto? Y yo me preguntaba, por ejemplo, ese valor de Pesach para nosotros en casa, ¿cierto? Porque esa noche el fuego que cayó, o sea, lo que vino sobre nosotros en medio de esa celebración fue impresionante, o sea, fue una cosa muy grande del Padre para la casa y para cada uno de nosotros. Entonces uno se pregunta por qué ellos, por ejemplo, guardan una semana exclusiva para Pesach, ¿cierto? Y vuelven y lo retoman en el siguiente Shabbat, porque en el... ¿Sí cumplió lo de los panes sin levadura? El martes caímos. El martes caímos, o sea, nosotros a veces uno tiene, yo estaba en la panadería del colegio afuera y cuando apareció un croissant y cuando yo tenía el croissant así con el huevo, dije, panes sin levadura, Padre lo santificó, que ya dije, ya eso estaba confinado. Pero mira que esto es tan importante, ¿por qué? De lo mismo que venimos hablando de lo puro y de lo impuro. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de las conversaciones, hay veces en que uno tiene que estar en una conversación que uno sabe que lo está contaminando, que es impura, pero que uno no puede sustraerse a ese medio o a ese ambiente y uno lo hace. ¿Qué pasa con esto, con lo de los panes sin levadura? Todavía no tenemos el nivel de conciencia que nos permita hacerlo a ese, ¿cierto? Pero poco a poco vamos avanzando. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Pienso yo. Si me permiten un momentico, por favor. Pero, si me permiten, continúo con la idea que quería expresarles. Lo importante de esto no es tanto si me contamino o no me contamino, es cuál es la consecuencia, o sea, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, si yo llego a la casa y me siento sucio físicamente, cansado, sudoroso, lo que sea, voy a la ducha y me baño, ¿cierto? Pero si llego, me siento contaminado espiritualmente también, por lo que estamos hablando, pues hay también maneras de poder limpiarlo, ¿cómo? Con la oración, por ejemplo, leer un salmo, una meditación, en fin, hay tantas maneras para uno purificarse espiritualmente, ¿cierto? Pero lo importante no es lo que me limpio, lo importante es lo consciente que soy de las cosas, a eso me refiero, ¿sí? En lo que estábamos comentando, yo soy consciente a veces en las conversaciones porque uno lo alcanza, o sea, todavía alcanza. Especialmente o sea, cuando hablamos de política.
En este momento, no, ese tema ya no lo abordo para no generarle el discurso a la mente. Yo ese tema lo prefiero, lo político, lo político. O sea, que dice el pastor que cuando se habla de política, entonces yo digo, yo prefiero dejar eso para no generarse uno una discusión que después uno dice, exacto, como blanco, exacto. Pero, por ejemplo, en temas cuando sobre todo se habla de alguien, por ejemplo, de los jefes de uno, de muchas cosas que son en el colegio muy, muy recurrentes, o de la familia, entonces uno dice, no, yo prefiero, porque cuando ya está uno en la conversación, hay como una alarma que se enciende en mí. Ya soy consciente de que estoy en un lugar y estoy haciendo una acción que no me va a beneficiar. Entonces ya uno prefiere o cambiar o separar, pero ya alcanza uno a tener esa conciencia que antes no la tenía. Muchas veces después de terminar el trabajo en Transmilenio hay un momento en que hay una alarma que se enciende y me recuerda, ¿te acuerdas cómo reaccionaste cuando este estudiante hizo esta actitud? Y yo digo, sí, me equivoqué porque no fue lo correcto. Entonces ya hay una alarma que se enciende un poco más consciente en uno y que yo sé que en la medida en que avancemos y vayamos perfeccionando, pero sobre todo vayamos acercándonos más en esa relación con el Padre, que mi conciencia. Entonces cuando yo miraba esto que ellos hablan, por ejemplo, frente al arca, yo decía, ¿por qué el arca? ¿Cierto? ¿Y qué había en el arca? El arca tenía 3 elementos, ¿cierto? Tenía una muestra del maná que representa en este momento para mí el chefa, o sea, la provisión permanente del Padre para mi vida y que ya depende de mí si yo le pongo obstáculos o no para tomarla, ¿cierto? Tranquilo, Juancho. Segundo, contenía las tablas de la ley, ¿cierto? Y es qué tanto yo puedo acercarme a ese conocimiento con el Padre y vivirlo en mi ser. Y lo tercero, que contenía la vara de Aarón, que representa la autoridad y la representación de ese elemento tan importante que el Señor entregó cuando toca decidir en justicia, que es otra cosa que para mí es difícil. O sea, cómo juzgar a alguien, qué pensar para una situación, es bueno, es malo, y el Señor da una respuesta muy fiel a Aarón y le dice, la vara que se reverdezca, esa es la que tiene la autoridad, ¿cierto? Y la recubre en oro y pone 2 querubines sobre la tapa, enfrentados cara a cara. Pero ese elemento tan especial del Padre es el único que no tiene dimensiones exactas en números. Y yo pensaba, qué bonito es, por ejemplo, para mi vida, y se lo decía a Mari, llegar a la profundidad del conocimiento de Dios, llegar a la amplitud del conocimiento y a la comprensión de ese conocimiento, que representaría estar en ese lugar santísimo, que representa estar en ese lugar donde tengo una comunión directa con Él. Y eso se da a través de mi ser. O sea, lo bonito de todo o lo importante más bien de lo que estamos haciendo es que no es por un tercero, soy yo el que lo ejecuto trabajando dentro de mi alma. Ya no dependo de si si el otro, porque todo lo ejecuto desde mí. Y eso me parece que es una ganancia cada sefirot, cada sefirá, cada vez que hablamos de, por ejemplo, la ubicación de cada persona en el árbol de la vida, de su unción, de cómo tomarla, de si creo o no en ello. A mí eso me ha parecido de verdad muy, muy, muy grande que el Padre nos entregue y también poder comprender en esa dimensión la grandeza de lo que representa Monte Jericín. Porque pues obviamente que a veces uno lo piensa, el Señor no lo ha hablado, pero la comprensión al nivel del conocimiento con Él es lo que le permitió a Moisés mantenerse firme a pesar de todas las adversidades hasta llegar al monte Nebo y poder ver la tierra prometida. Porque de otra manera era supremamente complejo para una persona determinar que ese proyecto de llevar un pueblo tenía sentido o cobraba propósito en el desarrollo de lo que él había planteado con el Padre. Entonces, no sé, chicos, opinión, análisis de fase 2 Cheminí. ¿No hay? ¿Pepe quiere hablar? Sí, claro, adelante, Pebles. Pablo Arturo, Pepe, perdón. don Pedro. Pepe. Tienes que abrir el micrófono, Pepito, por favor.
Eso, ya tienes el micrófono abierto, Pepito. Pues no hablo por una sencilla razón, porque la memoria a mí me es un poco fiel, diríamos así. Y yo me equivoco mucho al leer y al eso. Pues yo mismo me di cuenta cuando, por eso no volví a leer la Parachá, les escucho y les entiendo más o menos, pero no lo hago porque me equivoco. Entonces, por esa sencilla razón, no intervengo. Eso es todo. Equivocarnos creo que es muy importante, pero más allá, Pepe, es que siempre será valioso tu aporte, porque lo que tú nos entregas no proviene de tu misma mente, sino de tu ser. Entonces, cada vez que necesites hablar, hazlo, Pepito, y hazlo porque acuérdate de algo que te dijo Amelita hace más de 8 años en un conversatorio de un jueves, un seminario. Y es que Sí. la palabra que tú habías recibido era inversamente relacional con tu ego, porque siempre nos construimos en la familia pensando que lo que habláramos era bien y correcto, y que no fuera ni a generar ningún problema, ni que yo me sintiera mal o que me dijeran, no, lo que usted está hablando es incorrecto. Y en ese momento dijimos contigo que el trabajo que ibas a desarrollar y que empezamos a hacer en ese tiempo era que tú expresaras y hablaras como tú lo estuvieras procesando, porque más allá de que Ah, estuviera bien o estuviera mal, era tu esencia y es lo que tú eres, Pepito. amén. Gracias. Sí, Pepito. Gracias. Listo, Pepe. Y miren que esto que estamos hablando hoy tiene una relación directa con una palabra que los rabinos repiten y que nosotros decíamos, ¿por qué ellos hablan eso? Recuerdan que cuando hablamos de la abundancia, ellos dicen que la manera como yo trate a mi esposa, las palabras que use y la manera como me relaciono con ella y mi actitud es fundamental en la abundancia. Yo pues lo pensaba porque yo decía, sí, bueno, la esposa es la mujer, es la más cercana a uno. Mire esto que encontramos frente a este trabajo. El Mishkan representa el cuello, el Mishkan, que era la conexión entre Dios y el hombre, ¿cierto? Cuando Joseph llora, cuando reconoce a sus hermanos con Benjamín, dicen ellos que, y no, y lo dice la Torá, que José lloró sobre los dos cuellos de Benjamín y Benjamín lloró sobre el cuello de Joseph. Entonces dicen ellos, pero ¿cómo si es que el ser humano no tiene dos cuellos? Entonces dicen ellos que Joseph representaba al Mishkan y Benjamín representaba los dos templos que se iban a establecer sobre Jerusalén y que iban a ser destruidos. Que esa conexión siempre la ha establecido el Padre para el hombre con él. Pero en la relación de nosotros en la casa, ellos dicen sobre la abundancia esto, dice, toda la abundancia, el chefa, que el Eterno nos envía, o todo lo que nos concede, también viaja a través del cuello. Entonces, la conexión que yo establezco entre el chefa y mi cuerpo pasa por mi cuello, pero en mi relación de pareja el cuello es mi esposa. Es decir, que si yo disloco mi cuerpo a través de mi actitud, de mis acciones, de mis palabras, estoy rompiendo esa conexión que viene del Padre y que conduce la bendición o la abundancia sobre mi vida, sobre mi hogar. Entonces es algo que a mí me impresionó mucho porque no había logrado nunca conectar. ¿Por qué ese trato, o sea, esa acción que es como una ruptura con la pareja, bloqueaba el chefa? O sea, ¿cuál era la esencia de ese bloqueo? O sea, ¿qué es lo que hace en mi ser? Y lo encontramos aquí. Es que el cuello es esa conexión. O sea, el obstáculo que yo puedo poner número uno es mi manera de relacionarme con mi pareja, mi manera de actuar con ella, las palabras que uso, la manera en que me vinculo con ella. Porque ese es el conductor, es como el canal a través del cual yo me conecto con el Padre. Y obviamente que ellos dicen que una cabeza sin cuello, pues no tiene una conexión con su cuerpo, y un cuerpo sin cabeza, pues no tiene a través de la conexión con el cuello. Y ellos lo plantean como lo decía el pastor hoy, o sea, en las dos relaciones, en la relación del Padre hacia mí, pero también en la relación que yo tengo con el Padre. Y en esa relación que yo tengo con el Padre, ¿dónde salen las palabras? Gluturalmente, del cuello, de mi laringe.
aquí es donde están mis cuerdas vocales, aquí es donde están mis órganos fonadores. Entonces miren lo precioso que es esto, porque ellos se han tomado el tiempo de pensar estas cosas. Y yo le decía a Mari, mira que uno tiene que tener tanto cuidado en lo que habla, en las palabras, porque obviamente tienen un poder que es este que estamos hablando. Y eso me pareció muy, muy bello y lo quería compartir con la casa porque el Señor, un regalo de los que nos entregó en Pésar fue que hizo un canal de abundancia perfecto para la casa. Pero ya está en mí, si yo vuelvo a colocarle a ese canal los obstáculos cotidianos que yo establezco. Sí, Pastor y luego Marlene. En el Sefer Yetzirah especifica lo que acabas de decir en cuanto a desde la creación, cada una de las letras tiene una función, pero más que la función es desde el ser humano, cómo se pronuncia cada una de ellas, desde qué área, desde qué parte de mi ser sale cada una expresión de esas letras. Entonces hay un grupo de letras que son guturales, hay otras que son labidental, hay otras que son solamente dentales, por ejemplo, y ahí las clasifica. Cada una tiene, porque dependiendo de qué área de mi ser sale, tiene también una connotación. Eso lo explica el Sefer Yetzirah, es una cosa espectacular con eso. Es que tomando lo que el apóstol dice de Benjamín y el cuello, mire que viene una realidad práctica que lo podemos ver en la Torá, y es que cuando el Señor ya escucha el clamor del pueblo para colocar reyes, el primer rey es de la tribu de Benjamín, que es Saúl. El Señor, pues ahí Saúl no da para eso, o sea, tiene su desacierto, y luego elige uno de la tribu de Judá. O sea, ya estaba establecido que los templos venían a través de Benjamín y de Judá. Y lo que está diciendo el apóstol sobre la analogía de la mujer en el cuello, estos reyes, David y Salomón, lo que destruyen también es la conexión con el Padre, porque no toman una mujer, sino toman muchas mujeres para parecerse a los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que desestructura? El principio de pareja que el Padre había creado desde la eternidad. Y eso es lo que viene después contra la abundancia en dinero y en todo, porque hasta el día de hoy, pues el reino de Israel fue dividido, se dividió, todavía no ha sido restaurado, y lo que la Cábala nos enseña, sobre todo en los principios, es a volver a restaurar ese principio de pareja, porque si uno escucha a Max, si uno escucha a Saban, a todos ellos coinciden en que lo primordial es ese principio de pareja, ¿sí? Entonces, ahorita venía y me trajo ese pensamiento, y dije, vea, y es en la práctica lo que vimos. O sea, lo de Saúl y David es una realidad concreta de tener desajustado el cuello. Eso corrobora lo que hemos venido hablando y que Amelie lo ha dicho desde hace años, Es la enseñanza para los que el principio de esposos creación se establece con el principio de pareja y con el principio de matrimonio en la casa. Antes, Amelia Salachar, para que la R con la N funcionen. Exactamente, Amelita, pero ese es… O sea que podemos estar ciertos de que, por ejemplo, de lo que el apóstol nos ha traído, por lo que él ha venido preparándose con estos rabinos, de que un principio del Shefa de la abundancia dentro del hogar es el trato del esposo con la esposa. Sí. O sea, no es que la esposa no tenga que hacerlo de mujer virtuosa y toda esta cosa, pero el principio de abundancia está ahí. Y de sostenimiento de un reino, quiere decir de un hogar, de una generación, de todo esto, porque la promesa se mantiene sobre David, pero el reino físico en Malhut está dividido. Sí. ¿Sí?
está la promesa de Correcto. que se va a restaurar, pero el principio físico se dividió y de ahí viene todo lo que Israel ha tenido que luchar hasta el día de hoy. Entonces, Y fíjate, el Marlencita, trato del esposo sobre la esposa pero fíjate es que, lo que va a traer la abundancia. y tiene eso que estás diciendo, Marlencita, que es muy, muy hermoso, porque mira, tiene la connotación doble. O sea, nos da una relación real, o sea, tangible en los hogares, pero también restituye o restaura o plantea ese principio que el Padre nos ha hablado, que es volver a eso que una vez el pastor mostró en una imagen muy linda, que están los dos reinos divididos juntos, ¿cierto? Que están las 10 tribus y está Judá y está Leví, y vuelve a ser uno solo, que es la promesa en Ezequiel. Pero nosotros hemos trabajado sobre un principio en la casa con la expansión, ¿cierto? Sobre un principio de lo que representaría, porque este pueblo, que el Señor siempre nos ha llamado una manada pequeña, la establece para 7 lugares sobre la tierra. Y cuando hemos hablado de los 7 lugares sobre la tierra y uno los une, cuando la tierra se forma originalmente, se forma en esos 7 puntos. Luego, con el movimiento de las placas tectónicas y esto, pues los continentes se separan, se dividen y pues estamos. Pero si unimos, y cuando hicimos el primer ejercicio de ir a los lugares, recuerda que creamos, o sea, el unir los puntos crea una casa, que es Bet, es ese lugar. Y Bet es la letra que conecta Jokmah con Geset, es ese canal. Entonces yo sí creo que todo esto que el Padre nos ha permitido comprender, si lo bajamos ya a nivel de acción, y es lo que el Señor siempre nos ha dicho, arranca en mí, pero también se constituye en mi pareja, en mi hogar, y en lo que hacemos en esos núcleos pequeños que son parte de lo que representa Monte Gerizim. Y la jupá, lo que hemos constituido en el diseño del Padre, todo está fundamentado en pareja, en matrimonio. Esa es la construcción que el Señor nos ha indicado y que nos ha dado para Monte Gerizim. Entonces a mí me parece que cada vez que uno descubre algo como esto, es muy pero muy bello, porque uno dice, realmente es darle más profundidad, más conocimiento y trabajar al interior para aplicarlo con más fuerza cada uno de nosotros en nuestros hogares, porque eso nos ayuda a toda esta construcción que se dé y se pueda valorar. Y eso que sucedió en Pesa, que después lo decía Marlencita proféticamente, si lo creemos está, pero pues creer significa actuar y significa que yo lo pueda ejecutar en esa dimensión. Y la abundancia es un tema muy grande porque no es dinero. La abundancia, por ejemplo, es esto, es establecer hogares que en ese principio, por ejemplo, de multiplicación estén, que estén en el principio de fructificación, en el de señorear, en el de sojuzgar y en el de llenar la tierra. Y eso nos da un giro y vuelve uno al punto donde estuvimos trabajando hace 5 o 6 años, cuando el Señor nos llevó a Génesis 1:28 a través de Amélic y nos dijo, mire, esto es lo que realmente, para esto venimos a la tierra. Venimos para fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorear y llenar la tierra. Pastor, que si uno ve hoy culturalmente, los matrimonios son más frágiles. No es que estemos diciendo que se tenga que aguantar por aguantar, porque eso tampoco lo llama el Padre, aguante porque está casado y le toca aguantar lo que venga, no, dentro de unas condiciones de principios, pero hoy se aguanta muy, la palabra aguantar no, se hace, exacto, o sea, no se lucha por eso, no se buscan las formas, no se hace el intento, no se hacen sino que de una vez vamos uno con la idea de ábrase, o sea, nos abrimos, o sea, vengo, exacto. Entonces hoy en día esa institución es demasiado frágil para que no se perdura, o sea, no va con esa idea de perdurar, de que esto tiene que perdurar sobre las situaciones, sobre todo lo que venga, porque van a venir muchas cosas. Entonces, eso también decíamos, todo eso es esa unión del cuello, es esa fortaleza, pero es que el cuello es muy fuerte, pero la cabeza debe ser más fuerte.
porque es como la tapa de un frasco, ¿no? Que la tapita sería como la cabeza y es la que le da fuerza y la que enrosca y ajusta todo el frasco. Entonces, y siempre se ha dicho que el hombre, pues la mujer tiene una fortaleza extraordinaria, pero es vaso más frágil. En esa analogía que estás construyendo, el cuello aguanta como el miscán, ¿cierto? Y se establecía y se enterraba en la tierra, estaba hecho en oro, tenía partes, tenía elementos que eran muy delicados, ¿cierto? Y ese cuello, luego cuando se vuelve templo, pues es majestuoso. O sea, las personas que narran el primer templo de Jerusalén dicen que era una cosa, y como lo narran los libros, como la construcción, el diseño, todo. Pero una circunstancia como la que sucede, por ejemplo, destruye el templo. O sea, puede destruir el cuello, porque es más frágil, ¿cierto? Queda la cabeza y queda el cuerpo. Pero desde Génesis, cuando por ejemplo el pastor nos explicaba cómo ve la cábala, el contexto de la mujer y la serpiente, o sea, de las emociones, la mujer es más frágil en esa dimensión, por ejemplo, de lo que escucha, de lo que recibe, de las palabras que se usan, ¿cierto? Y nosotros somos más o menos reactivos a las palabras, pero menos capaces de afrontar y de ir hacia estructurar y mantener. Entonces, por eso ahora entendía, y con lo que acabas de decir, que cuando ellos dicen, por ejemplo, que son las palabras que uno usa contra su esposa, las maneras de trato, es que eso es lo que termina destruyendo esa relación. Entonces es muy bonito, porque digamos que si yo logro darle la profundidad en lo que hablábamos de lo que tiene que ver ya con mi alma, ¿cierto? Y mi nivel de conciencia, por más que yo esté en un momento que quiera estallar, yo cuido qué palabra sale de mi boca o cómo la respiro y la transformo antes de hablarla. Y ya empiezo a hacer un ejercicio para lograr eso que hoy nos decía el pastor, que me parece que es un punto muy elevado, que fue lo que lograron con una situación tan difícil como la muerte de sus hijos: no pronunciarse, permanecer en silencio, no emitir un juicio, no decir, pero ¿por qué si estoy sirviéndole a Dios? Sino mantener ese nivel de equilibrio en las emociones, que es el que nos permite. Realmente, ¿qué es lo que hoy explota en todos nosotros? Pues la parte emocional. O sea, cualquier situación y uno pues saca una explosión, y casi siempre lo primero que salen son palabras. Y después de que salen las palabras, ¿cómo las recoge uno? Si esas ya dieron un impacto sobre algo, sobre alguien. Sí, pastor, adelante. Es que ahorita que me refería a las letras hebreas, cuando hablamos de Shemini, Shemini tiene un valor gemátrico de 410. Y hay una sola palabra que tiene ese valor gemátrico en hebreo, y es Kadosh, santo, santidad, santo. Entonces, mire la relación que hay entre lo sobrenatural, que es el 8, con la santidad. 410. No, estaba refiriéndome a lo que había comentado anteriormente de las letras. Pero fíjense que todo esto que estamos hablando hoy tiene una relación muy, muy profunda, que cómo construimos, cómo diseñamos, cómo avanzamos, y cómo cada acción de Levítico es un paso hacia adelante en el ejercicio que Dios le propone al pueblo. Un paso hacia adelante en la relación con Él, un paso hacia adelante en la reestructuración interna del alma para el ser humano, y en eso estamos trabajando. Y a mí me parece tan valioso eso que estamos construyendo en la casa, en el proyecto Monte Gerizim, porque hemos pasado varios Pesach, pero el Pesach que realizamos en la semana pasada
me parece antepasada, es uno de los Pesach donde yo he percibido en mi corazón que la presencia, que lo que estábamos dispuestos todos los que estábamos aquí en casa, o sea, el ejercicio que habíamos hecho frente a lo que el Padre nos había propuesto, era muy, muy, muy valioso, y que cada día este árbol de la vida que el Señor nos entregó se está construyendo y se está elaborando. Lo que nos explicó Amelik en la primera relación entre Malhud y Keter, ¿cierto? Que es igual que la cuenta del Homer que estamos desarrollando. Por ejemplo, encontrar esa unción que tiene el pastor para poder pasar de Keter hasta Malhud, solamente la vamos a encontrar en la dimensión sexual, ¿cierto? Y eso que vuelve a recoger, que solo se puede hacer en pareja y en matrimonio, para que tenga esa condición K2. Entonces, a mí me parece que son muchos elementos, pero todos confluyen hacia la pareja y hacia el matrimonio y nuestra construcción en esa relación que hemos hecho como casa. Y eso me parece que es muy profundo, porque cuando lo vemos, por ejemplo, hoy con esta paracha, uno sabe que no solo estamos hablando de un proyecto para la tierra, o sea, para que estemos en diferentes lugares, sino para reconstruir un principio, y es volver a la conexión con el Padre, que solo se va a dar en ese nivel, como Él lo ha planteado. Entonces creo que estos tiempos y la paracha de hoy lo que nos invita como casa es a pensar que estamos en una muy buena oportunidad en el tiempo, estamos en un muy buen momento para avanzar, para construir, y que lo que hemos hecho hasta hoy es muy grande, muy, muy grande, en cada uno de nosotros, en nuestros trabajos personales, en lo colectivo de la casa, y agradecer a cada uno por ese momento y por ese proceso que se hizo para llegar al Pesach del año 2026, que tuvo de verdad un impacto muy, muy, muy grande en el diseño y en la construcción de lo que es el proyecto Monte Gerizim. Entonces eso era como algo que también quería compartir con la casa en el día de hoy. Entonces no sé si hay algún otro comentario dentro. Adelante, Elicheva. Es que nosotros queríamos compartirles, chicos, que esta semana de Panes sin Levadura, el Señor reveló muchas cosas y fue una semana muy intensa de revelación. Entonces, bueno, una de las cosas que Él revelaba era que, por ejemplo, a nosotros como pareja, lo que Él nos daba, las bendiciones de abundancia que Él nos daba, Él nos las daba en doble porción. Y Él decía que cuando Él nos diera a nosotros, nosotros también teníamos pues que dar. Que la idea no es solo que nosotros recibamos, sino que también de eso que recibamos, Él nos daba una porción para dar también. Pues que es como lo que nosotros hacemos, pero ya ahora desde el, pues lo que Él manda, así, pues nosotros ya tenemos como un poquito más de, de conciencia del por qué, la importancia, pues, del dar. Entonces Él mostraba, Él decía, mira, toda la multiplicación, y multiplicaba, o sea, todo lo que tomábamos automáticamente se multiplicaba, pero entonces decía, ustedes toman su porción y multiplican y le dan a otros. Entonces yo recordaba un poco lo que Amelia nos había revelado, nos había dicho de la casa, el banco de alimentos, algo así, ¿no? Es que no me acuerdo bien de esa revelación. Pero bueno, después Amelita nos... La bodega de alimento. Bueno, O sea, bueno. como cuando si uno, digamos, está en una circunstancia, ¿cierto?, que requiere el apoyo, requiere recurrir a esa bodega, recurrir allá, porque pues esa bodega va a sustentarlo, le va a uno a dar lo que requiere en ese momento, ¿sí? Eso pues yo lo comprendí de esa manera desde cuando fuimos para subir a la Torre Eiffel, que nos hacía falta uno de los ministerios, como llamamos, ¿cierto? Que pues el Señor nos permitía en ese momento, además que ha sido uno de los ministerios que ¿cómo se llama? Pues que el Señor, que menos claridad, digamos, tenemos de cómo es la ejecución o la acción propia, ¿sí? Pero su merced lo hizo
allá lo representó, digámoslo, para que pudiéramos estar completos, ¿sí? Además de ser profeta, ¿sí? Lo hizo para que ese, digamos, sí, ¿cómo decirlo? Ese número, esa composición se pudiera dar, ¿sí? Desde ahí fue que empecé a entender esa parte de que ese recurso que uno puede llegar a tener para poder salir adelante, para poder ejecutar las cosas, como esa bodega que se tiene ahí dispuesta para esos momentos también de emergencia. Y sobre todo porque el Señor decía que era fácil para nosotros recibir y luego decir, bueno, ¿a quién le falta? El despegarse, sí, porque no es fácil, o sea, y cuando uno lo entiende en Hechos 2, una cosa es estar juntos, que es, digamos, más fácil, a estar unánimes, porque su merced está unánime y junto, porque realmente entendía el principio, o sea, dentro de sí, desde ese momento su merced entendía un principio de unanimidad, de estar en una relación íntima con el Padre, que es el matrimonio. El creer en ello desde adentro, no por fuera, no, que sí, me toca, sí, es bueno vivir con otro, sí, es bueno construir con el otro. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno ya se ofende con el otro, se dividen los bienes, y ahí cuando se acuerda usted que usted fue la que compró la cama, ¿sí me hago entender? O sea, ahí ya no está el principio. Nos unimos para construir algo así juntos, pero en el momento en que no nos entendamos, pues nos partimos y usted me entrega lo mío y yo le entrego lo suyo. Así de sencillo. No es ese dar, no es ese compartir, no es realmente ese principio de conocer a un ser humano, sino de tener una sala, comedor, cocina, el mejor edificio, el mejor… No, eso no tiene sentido, porque eso, así como se va el cuerpo, así se van esas cosas. Pero el haber podido conocer a un ser humano es lo que el Señor quiere a través de esa intimidad, que lo podamos conocer a Él, porque cuando Él nos crea, cuando Él hace esa función, es porque Él mismo se entrega ahí, es una entrega total, pero en nosotros no estaba ese principio, en su merced estaba ese principio, bueno, está ese principio, ya lo vimos en acción y todo, ¿sí me hago entender? Es en ese sentido que lo fui comprendiendo a medida que he ido trabajando esta parte con el Padre. Amén. Y otra cosa que el Señor revelaba en esta semana era que Él explicaba todos los procesos del alma. Entonces fue increíble porque ahí Él decía, pues un poco mucho de lo que Juve nos ha explicado, ¿no? Pero entonces ya Él ya lo mostraba más como, esto pasa si haces esto, esto sucede cuando hay un problema, cuando llega, aquí interviene el ángel, ¿cómo se dice? Malak, en hebreo. Entonces él mostraba cómo el ángel ejecutaba la acción, pero no violentando a la persona, sino que, o sea, fue una semana de verdad de mucha revelación y Marco y yo estábamos emocionados. Y queríamos compartirles esto porque sentimos que es muy importante para nuestro proceso de construcción de casa y sobre todo porque sabemos que hay personas que aquí tienen proyectos interesantes, muy chéveres, en donde el Señor nos mostrará cómo los podemos apoyar, ¿no? Y cómo podemos ser parte de estos proyectos. Básicamente era eso, y otra cosa era, pues es que hoy mi mamá cumple un año de muerto, de fallecimiento. Pero entonces, como yo había estado soñando con ella, tantas veces con ella en casa con mi papá, ella diciendo una cosa, ella diciendo otra. Entonces yo espero en el Señor que mi mamá ya por fin haya cogido su camino. Porque en algún momento de los sueños ella me decía, yo me voy a ir, voy a estarme un rato más aquí, pero yo me voy a ir. Y hay que estar tranquila con eso, ella me decía eso.
pero yo siento que mi mamá ya es hora de que se vaya, porque mi viejita como que todavía estaba como muy, ¿cómo se dice? Como muy anclada a la vida terrenal. Y yo creo que el hecho de que mi papito se haya enfermado y esta cosa, pues tiene una relación con ello, ¿no? Pero bueno, hoy mi hermana y mi papá están allá visitando pues el arbolito de mamá y esto. Pero más allá del arbolito, yo espero que mi mamá, pues su alma ya haya tomado el rumbo, ¿no? Y queríamos compartirles esto porque, bueno, al terminar, mon amour, al terminar esta semana de panes sin levadura, pues tanta revelación y tantos regalos, pues nos da mucho gusto y queríamos compartirles eso, que nos pareció increíble esta semana. Muchas Gracias. Muchas gracias, Gracias. Eli. Muchas gracias porque mira que lo que tú estás revelando es la confirmación de lo que nos pasó en casa. Y es Amén. eso, el Padre me mostraba que era una doble porción, o sea, es un tiempo de sobreabundancia, de lo que quisiésemos en ese chef a recibir, estamos listos para tomarlo. Y eso que Amén. tú haces, por ejemplo, de poderlo construir y compartir con nosotros, te lo agradecemos mucho porque es una revelación ya física para tu vida, para tu hogar con Marc y para nosotros también como casa. Amén. Muchísimas gracias, Elizabeth, Gracias. por compartirnos esa revelación que ha recibido. Y de nuestra parte, pues obviamente también hemos, o en lo personal, he estado también, no inquieto, pero sí recordando, obviamente, porque hay que hacerlo. Tanto a Fredecita como a Felisa en este tiempo y hoy realmente es un día muy, muy, muy especial y nosotros queremos sumarnos como casa, como familia a ese momento porque realmente es el cumplimiento de un ciclo, ¿cierto? Y entiendo lo que tú quieres decirnos, es que desde el punto de vista de los procesos del alma, al cumplirse el año, pues se cierra también un ciclo. Y en este momento creemos que Felisa ha cumplido también ese proceso. Pero quizás lo importante no solamente es quedarnos ahí en que se termina un proceso, es qué pasa después de ese proceso, ¿sí? Y eso, pues más adelante lo vamos a comentar, pues obviamente desde el punto de vista de la Torá y desde el punto de vista de la Cábala, ¿cierto? ¿Qué dicen los sabios respecto de? Entonces quiero dejar solamente ahí, no quiero adelantarme más, porque vamos a compartir ese tema más adelante, Elisita. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Chévere. Muy bien, no sé si alguien va, Lore, ¿no? Bueno, entonces vamos a colocar una coma, vamos a ir a la hora del almuerzo acá, de la cena European. Estamos en 7 horas, Lore, de diferencia. 7, listo. Entonces allá son las 8 de la noche, hora europea. Son las 8.